¿Es posible dejar de ser un nombre de un país? Posiblemente sea por primera vez en la historia donde un hombre, mi persona, Pablo Sebastián Brachetti, logró dejar de ser letras propias de un país. ¿Es posible, es legal? Aquellos jueces, aquellos abogados, aquellos letrados que a lo largo de la historia han estudiado constitucional, es posible llegar a ser, dejar de ser las letras. Y en esta mañana lo que quiero es repasar algunos versículos del libro de Mateo con respecto a qué es lo que significa un vocablo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que está relacionado directamente con el nombre Argentina, nombre que el país Alemania, las fuerzas de Alemania, la gobernabilidad de Alemania nacional, federal, quienes fueron mínimamente confiables durante todas las guerras y se mantuvieron estudiosos, sistemáticos, fueron los que decidieron finalmente comunicarme que soy un ex Argentina. ¿Es posible aceptar tal estatus? ¿Es posible llegar a dejar de serlo en base a la ley nacional? Y para eso hay que remontarse a las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras encontramos un término, el término gentil. El término gentil significa país, nación, pueblo, que son características netamente de personas, seres vivientes humanos. Aquí que este término aparece en el medio y en el corazón de la palabra Argentina. Letras exclusivas de un país, 23 provincias, en base a la ley vigente. Pero aquí de que vamos a revisar con los escáneres sensoriales modernos, con los satélites que están en niveles de seguridad nacional, y encontramos que cada día hay menos gentiles, cada día hay menos personas país, cada día hay menos personas nación, cada día hay menos personas pueblo. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Hay una clara estrategia en base a todo lo que ha sucedido de que el país fue atacado por infiernos, tanto de Miguel, de Dragona, de Universales, y atacan al hombre país, atacan al hombre nación, ley, atacan al hombre pueblo. Estos infiernos intentaron de que la palabra gem no se aplique de manera gentil, sino que aplicaban el gem es reptil. Fue así como, lamentablemente por estas latitudes, tengo que contarle al mundo que la mayoría de, no solamente de los que vivían en el puerto, sino alrededor de las provincias, han sido engañados por demonios y han sido hasta comidos de diferentes maneras por los reptiles, que son personificados, pero que adentro se encuentran carne de reptil. Llevaron allí a los universos, el Vaticano, a los reptiles, los mezclaron, los hicieron bajar y les dejaron satélites con acceso para destruir al país, a la nación y al pueblo. No puedo de ninguna manera dejar de aceptar de que en este perímetro donde estoy, donde nací fruto del amor, de manera natural y de parto natural, sigo siendo país, sigo siendo nación, sigo siendo pueblo, pero no puedo garantizar a ninguno de los que viven en el territorio de que posiblemente estén siendo atacados
aquellos que han nacido humanos, vivientes, por los reptiles. El libro de Mateo, Jesús iba a explicar cuáles eran las características del gentil y no del reptil, del pueblo y no del pseudo pueblo, de la persona y no del demonio personificado. Mateo, el capítulo 6 y el versículo 32, dice lo siguiente: porque los gentiles se angustian por todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. O sea que el gentil era alguien que se preocupaba por el pueblo, se preocupaba por la nación, se preocupaba por el país, y eso en mi caso lo he podido demostrar durante todo mi timeline, donde di las mayores soluciones, donde obtuve supuestamente los mejores certificados que las facultades me iban dando, al poder demostrar de que era un hombre facultativo y un hombre de gobierno propio, individual. Las Sagradas Escrituras dicen que los gentiles tenían esa preocupación. Querían ser referentes del pueblo, querían ser referentes del país, querían ser propios, pero tenían necesidades. Y el Padre Celestial iba a ser quien iba a suplir si buscaban primeramente el reino de Dios. Lamentablemente, los reptiles y los extraterrestres se asentaron en tierra de gentil, pusieron nombre Argentina e hicieron cestas con las cárceles para hacerse pasar por canon real. La destrucción fue peor. No se encuentran humanos, no se encuentran personas. Venían voces de magistrados de diferentes lugares del país. Las palabras no son vocablos. Gentil no es la palabra gem, no es el vocablo gem. Gentil es una palabra completa, gen es un vocablo. Y ahí empezaban los cantos con los programas. Boca, otra copa, boca. El pueblo argentino falleció. Quedan muy, pero muy pocos y siguen llegando tropas enemigos. Y la historia dice de que las letras orígenes pudieron haber sido loables, como así también pueden llegar a haber una que otra persona que haya logrado indicios de querer ser gentil. Mateo, el capítulo 10, el versículo 5, dice lo siguiente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. El camino del gentil era un camino de gobierno. Como dirían algunos, tengo que sí o sí hacer un timeline porque yo no sé de gobierno, yo no terminé la universidad, yo apenas terminé, llego a decir a algunos, poné una foto, poné una frase, poné algo que a un recuerdo bueno y deja la cuenta para que sepan de que existas. Jesús dijo directamente: ese camino va a ser muy pero muy difícil. Los gentiles se ocupan de la tierra, andan con los publicanos, andan con la ley. Teológicamente había que ir por otro camino. Las sectas intentaron unirse con el nombre Argentina Adventistas y la destrucción fue peor. El camino de gentiles es gubernamental, el camino de cristianos es diferente. Y en ese camino que es diferente de los cristianos, le he pedido a todos los gobiernos que los dejen ser cristalinos, que los dejen ser naturales, que los dejen ser creyentes. Lamentablemente los programas los agobian en la cabeza y los mantienen engañados, y allí los que quieren ser gentiles sufren y sufren y sufren al ver que el pueblo está siendo engañado por reptiles y por demonios. Mateo, el capítulo 12, el versículo 18, dice lo siguiente: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará su juicio. El ministerio sagrado de Jesús fue el de decir a los gentiles cuál era el juicio en aquel momento y mantener el Espíritu Santo como algo totalmente viviente en el ser humano.
Lamentablemente, por tanto fraude de reptiles, el Espíritu Santo se retira, solamente queda la revelación natural, que es casi una perfección de la naturaleza del Padre, la creación del Padre, pero Jesús ha podido lograr, y estoy muy seguro que ha podido usarme para poder anunciar un juicio, que es un juicio muy, pero muy profundo. Tu documento y mi documento está siendo defraudado por un hombre. Las letras parecerían ser loables, los vocablos parecerían ser perfectos, y bíblicamente se puede encontrar de que los enemigos toman los universos y quieren tomar el cielo para venir a estafar la revelación bíblica y de esa manera estafar al propio documento de los individuos. Mateo, el capítulo 12 y el versículo 21 dice: en su nombre esperarán los gentiles. Se estaba refiriendo en el nombre de Jesús, que significa salvación, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo carne y estuvo para anunciar un juicio, y ese juicio fue presentado a los gentiles que entendían las verdades gubernamentales. Lamentablemente, se filtraron reptiles. Roma fue, destruyó la raza humana, y los reptiles hasta son buenas personas. He tenido un amigo que en mi niñez, que he compartido muchísimos partidos de fútbol, donde he comido con él, donde he nadado con él, y era un reptil. Tenía, tenía carne reptil. Tienen una fuerza donde lo mezclaron el animal con el ser humano y tienen una potencia doble pareciera. Pero cuando se les va a pedir razonamiento, están bloqueados, no entienden, no disciernen, porque le mezclaron los reinos. Y allí aparecieron los occidentales que se habían unido con el Vaticano y despusieron Argentina. Todos intentando ser gentil, pero el reptil siempre apareciendo por adentro y diciendo: tengo que tomar tu conciencia, tengo que tomar tu inteligencia, tengo que tomar tu palabra, tus letras, porque yo no puedo, porque yo apenas entiendo. Mateo, el capítulo 18 y el versículo 17. Un caso de cómo se debe perdonar, un caso netamente eclesiástico, pero que se puede aplicar cuando llega el término a nivel gubernamental. Y dice lo siguiente: si no lo... Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú y él solo. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma 2 testigos, o a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si no oyeren ellos, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oye la iglesia, ahí tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quería decir? Que lo último que uno iría a contarle a la intimidad de uno es a un gubernamental, donde está con colegios, con calles, pero generalmente no se dedican a la justicia. Los jueces no quieren llegar a la justicia. Los, los gobernadores no quieren llegar a la justicia. Se apoyan a la justicia, pero no quieren llegar a la justicia, porque quieren ser ágiles en todo lo que respecta a ser el nombre y lo noble del país. Aquí la Biblia dice: tenlo por gentil, tenlo por publicano. Saca de la iglesia el tema y llévalo a la civilización. Y allí se encontraba este país, viniendo como referente de Latinoamérica,
todos los líderes, a decir, qué maravilloso nombre, más de una vez me lo han dicho, qué maravilloso nombre, Argentina, Argentina. Este aquí que estaban los reptiles. Este aquí que ya estaba toda Latinoamérica sufriendo. Creí en la iglesia como un lugar para solucionar problemas de familia. No lo eran. Presenté credenciales simbólicamente cuando fallé como hombre y como ministro, y este aquí que recién el 2016, por mandato, por orden y por pedido directamente de Martin Klingbeil, el doctor Martin Klingbeil, un ángel no caído sino venido, con una misión específica por astronautas de Alemania, es que con mucho dolor en mi mente él dijo, Pablo, todo lo que sucede en tu mente, todos esos combates, todos esos horrores, todos esos insultos, son los adventistas, son el nombre argentino. Creí en la gobernabilidad nacional e internacional como administración de juicio. Gentil significa ser gobierno. Y insto a todo aquel que pudo haberlo logrado y quedó vivo en este territorio nacional en el cual yo ya dejo de ser esos vocablos y puedo con mucha certeza decir cuáles son los términos originales en los cuales se pudo haber gestado, pero lamentablemente no. Y estoy más seguro que nunca de que los enemigos que armaron el nombre nunca imaginaron de que alguien iba a llegar a entender qué es lo que sucede en los universos, qué es lo que sucede con los astronautas, qué es lo que sucede con la ley, qué es lo que sucede con las especies, qué es lo que sucede con el canon. Pero se ha podido llegar a, dirían vulgarmente, a desboludear a un hombre, y de esa manera el término ya deja de tener casi total validez, como era que se los conocía a los hombres en este territorio. Todo aquel que es personificado, todo aquel que es allegado, aparecido o parecido, pero los escáneres indican de que son personificados y que no pertenecen y no nacieron en el territorio nacional, ninguna de estas letras lamentablemente le llega al corazón o a la mente, no tiene validez en el corazón y en la mente y tampoco en el diseño, principalmente en estas horas donde llegan festejos nacionales por un equipo allí a la distancia, donde no tienen relación alguna con el término gentil. Hubo un momento en la historia que los gentiles fallaron, pero fallaron pero muy gravemente, y quisieron repetir la historia conmigo, inclusive allegados a federaciones y asociaciones. Y uno de los peores pecados que cometieron fue burlarse de Jesús y entregar a Jesús para que sea crucificado. Mateo, el capítulo 20, el versículo 14, dice lo siguiente: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. Perdón, Mateo capítulo 20, el versículo 19, sobre el versículo 14. Dice lo siguiente: y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Es interesante, así como el verbo, el castellano indica la voz pasiva en el cual se encuentran los gentiles. Los gentiles se lo iban a entregar a Jesús. Y ellos iban a ser parte de la burla. Lo entregaron a Jesús para que se burlen. Los gentiles, los nobiliarios, no eran
de cumplir funciones de burla, sino funciones de gobernabilidad. Pero el verbo es muy importante, así como en mi timeline es muy, pero muy importante para poder ver mi inocencia. Lo entregarán, significa alguien, un tercero hará eso. Para que se burle se lo entregan. Y para que lo azoten y lo crucifiquen, dice el versículo. Y el gentil se encuentra de una manera pasiva, pero lamentablemente dirían en la jerga de estos lugares quedó pegado. Y es a partir de allí que debemos reflexionar todos los que vivimos y que somos seres vivientes en este territorio para no caer en el sálvese quien pueda. Muchísimos van por la letra buscando culpar al otro y hay programas de autodestrucción y muerte donde quiebran el sistema nervioso central solamente a través de la culpa. Y es a partir de allí que cada documentado debe pensar, tengo documento y entiendo, según dirían en Avellaneda, el hijo de Raúl va explicando qué es lo que sucede. Creo qué es lo que sucede. Discierno qué es lo que sucede. Que nunca más suceda en este territorio nacional. Que una persona deba ser condenada a electrocutamiento al igual que Jesús. Los concilios de infiernos allí en Francia habían decidido con la Casa Rosada electrocutamiento, al igual que Jesús. Que nunca más vuelva a suceder eso. Un ex argentino, pero con muchísimo, muchísimo orgullo de que gentil se hubo aplicado a una persona documentada.